Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Alguna vez leí que un animal nunca será más peligroso que cuando se siente herido o acorralado. Que cuando un animal percibe que su espacio vital se reduce, que se va quedando sin opciones, es entonces cuando sacará garras, dientes, colmillos e iniciará el más feroz de sus ataques. La Biblia describe a nuestro enemigo el diablo como un león rugiente que busca a quien devorar. Ese león temible, ese león rugiente se encuentra hoy herido, se encuentra hoy acorralado, porque es claro que Cristo viene y viene pronto. ¿Alguien dijo amén desde su casa? Cristo viene pronto y eso deja a nuestro enemigo cada vez más acorralado y más desesperado. Por eso debemos esperar sus ataques más feroces, los cuales están a la vista. Se pueden detectar, se pueden ver con facilidad en todos los frentes. Nuestra familia está siendo atacada, nuestros valores cristianos están siendo atacados como nunca antes. Los matrimonios, nuestra iglesia, los jóvenes, nuestros niños. Cuando un depredador busca a su presa, atacará al que se encuentra aislado. Inevitablemente elegirá al que está separado del grupo, solo. Mientras la manada se mantenga unida, la manada estará segura. Cuando un ave quiere evitar a los buitres, se mantiene como parte de la parvada. Si un pez quiere evitar el ataque de los tiburones, será parte del cardumen. Si nosotros queremos evitar el ataque del lobo, debemos de permanecer dentro del rebaño. Cuando empezó esta pandemia, mi esposa y yo tomamos medidas para que nuestra congregación no quedara aislada. Porque entendimos desde el primer día, desde el primer momento, el peligro espiritual que esto representa para aquellos que se quedan alienados, separados y solos. Y hemos tenido que pelear a lo largo de tantos meses por la unidad, para mantener al rebaño unido. Desde el primer día implementamos estudios bíblicos todos los días, actividades todos los días, con ese propósito. Mantenernos unidos en la palabra en tiempos tan complicados, tan difíciles. Crisis económica, crisis sanitaria, crisis de seguridad, depresión, aislamiento. El rebaño debe de mantenerse unido. Y hemos tenido actividades todos los días. No solamente actividades para la iglesia general, para jóvenes, para matrimonios, para niños. Es un milagro lo que Dios ha hecho en nuestra congregación. Podemos ver la mano del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, actuando al favor de su iglesia para que no desvariemos, para que no nos descarriemos. Y hemos tenido que enfrentar falsas doctrinas y ataques sistemáticos de parte del enemigo para confundir y separar a la grey de Cristo, para dividirla, porque la división, el aislamiento es la estrategia del diablo. Es la estrategia de Satanás para debilitarnos espiritualmente. Estamos viendo los estragos económicos, los estragos emocionales en una sociedad que fue obligada por un virus a aislarse. Pero desde hace mucho tiempo, un virus mucho más peligroso y mucho más contagioso, llamado culpa, pecado o vergüenza, nos ha llevado al peor tipo de aislamiento, que es el aislamiento
espiritual. Vamos a la Escritura, Eclesiastés capítulo 4, verso 12, una porción muy conocida de la Biblia, que me voy a permitir leerle en la Nueva Traducción Viviente. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cuánto tiempo llevas peleando esa batalla solo? ¿Cuánto tiempo llevas en esa pelea sola? Perdiendo todos los días terreno ante el diablo. Porque la culpa, la vergüenza, la soberbia o tus prejuicios te impiden pedir ayuda y te has mantenido a cierta distancia del rebaño. Porque si ese es tu caso, te conviertes a ti mismo en una presa del enemigo. La oración más extensa y la última antes de ir a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quedó constancia de ella en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 17. Es la oración más extensa que hay de él registrada. Y la última, antes de ir a pagar con su sangre por nuestros pecados y redimirnos con el Padre. Y fíjate cuál era la preocupación que tenía el maestro, que iba a enfrentar un dolor insoportable, una situación inimaginable. Y mira nada más la oración que levantó. Juan 17 del versículo 11 en adelante, por favor. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. La preocupación de Jesús en el Getsemaní eran sus discípulos y la unidad entre sus discípulos. Y le pide al Padre: Padre, yo te ruego que con el poder de tu nombre actúes para que sean uno, de la misma manera en la que tú y yo y el Espíritu Santo somos uno. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, Judas, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Cristo quiere que tengamos alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Verso 20. Porque esto me conmueve. Yo estoy seguro que te va a conmover a ti. Porque si pensabas que Jesús se preocupaba únicamente por sus discípulos, fíjate el impresionante verso 20. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Está orando por ti, está orando por mí, está diciendo, y no solamente oro por los 12, sino por todos los que van a creer por la palabra de ellos. Yo no sé cómo llegaste tú a Cristo, pero alguien te compartió la palabra. Y a esa persona alguien le compartió la palabra. Y si pudiéramos seguir esa línea, ¿sabes dónde terminaríamos? Con uno de los 12. Y Jesús está diciendo, no solamente oro por ellos, sino por todos los que van a creer en mí, por causa del evangelio que inicia con estos 12 discípulos. Pero dice, para que todos sean uno. Padre,
así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, lo vuelvo a repetir, así como nosotros somos uno. Verso 23, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. La perfección se encuentra en la unidad. Nosotros vamos a ser perfeccionados en relación a nuestra capacidad de ser parte de un rebaño unido, unánime, no solamente junto, sino unido y unánime. Porque lo que es de Dios, Dios lo une, lo convierte en un solo cuerpo, con un solo espíritu. Lo que cae en manos y en las garras del diablo, iba a decir manos, pero no tiene manos, tiene garras. Lo que traen las garras cochinas del diablo se divide. Y podemos ver la obra del maligno desde Adán y Eva, división. Caín y Abel, Jacob y Esaú, y así José y sus hermanos, y así hasta nuestros días. Bautistas, metodistas, pentecostales, católicos. Hubo un tiempo donde la iglesia era una. Qué diferentes somos a la iglesia de Hechos. ¿Por qué somos tan diferentes? Si adoramos al mismo Dios, tenemos al mismo Espíritu, y sin embargo cada día nos dividimos más y más. El apóstol Pablo le escribiría a los colosenses: en esta nueva naturaleza, en la naturaleza en Cristo, no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Debemos de pelear por la unidad. La unidad del cuerpo de Cristo no es algo que se dé solo. Es un regalo del cielo que nosotros debemos atesorar y cuidar celosamente. Atentar contra el cuerpo de Cristo, atentar contra la unidad. En una iglesia, en una familia, es atentar contra el orden establecido por Dios. Y nosotros nos hemos dividido, como se encontraba dividida la iglesia en ese tiempo. Pero la palabra pone orden. ¡Ey! En Cristo no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, ni chairo ni fifí, ni americanista ni los que sí saben de fútbol. Debemos de ser uno, perdonándonos, considerándonos, soportándonos unos a otros. Debemos pelear por la unidad. Jesucristo enseñó en Marcos 3:24, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Si hay división en su familia, si hay división bajo su techo, esa familia, dice la Escritura, no va a poder mantenerse en pie. Tiene que haber unidad. Tiene que haber unanimidad. Unanimidad no es pensar igual, ni estar de acuerdo en todos, sino entender que somos una unidad y que vamos a enfrentar las dificultades de la vida como una unidad, que nuestro destino va a ser el mismo. De otra manera, esa casa no va a prevalecer. Y si tu familia no puede prevalecer, la iglesia no puede prevalecer, porque la iglesia se conforma de familias.
Nosotros nos hemos preocupado por conservar la unidad en esta iglesia, pero tú debes de ocuparte de conservar la unidad en tu casa. Porque de la unidad depende mucho más de lo que tú te imaginas, del ponerte de acuerdo y decir vamos juntos en esta dirección. Depende el destino espiritual, no solamente de tu vida, sino de tu casa y de tu generación. Hay algo, ahorita el diablo está temblando, porque hay un secreto que él no quiere que sepas, que no debería de ser secreto, está escrito en la Biblia, pero es secreto para muchos, porque él se ha encargado de meter división en la iglesia, en las familias, en los matrimonios, entre los vecinos, en todos lados estamos divididos. Mateo 18, del 19 al 20. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es palabra de Dios. Y nuestro Señor dijo que si nos ponemos de acuerdo, ese es el poder que hay en el acuerdo, el poder del acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo los hijos de Dios aquí en la tierra, sobre cualquier cosa que pidan, dice, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen conmigo, siendo el centro, ahí estará mi presencia y mi manifestación. Puede ser que usted no esté de acuerdo con su esposo o con sus hermanos en la fe de sus preferencias políticas o de cómo maneja quizás su marido el dinero o de cómo piensa su esposa, pero quizás se pongan de acuerdo en que esa casa necesita paz, que hace falta tranquilidad, menos violencia, sanidad, restauración, perdón, unidad. Entender que si les va mal a los dos. Y que es sabio y sensato ponerse de acuerdo para no dar lugar al diablo y recibir las bendiciones de Dios. Porque en la unidad hay un poder tremendo. En el acuerdo hay un poder que guía el destino. Hay una historia que todos conocemos, la historia de la Torre de Babel. Un grupo de hombres perversos quieren construir una torre para desafiar a Dios. Mucha gente dice, ¿cuál es el problema de la torre? El problema de la torre es que querían desafiar a Dios, incluso si había otro diluvio. Llegar tan alto hasta los cielos y decir y no tener que ser dispersados si no queremos, o sea, desafiar la soberanía de Dios. Conocemos la historia, pero quizás no conocemos un detalle tremendo que se revela de la misma boca de Dios. Génesis capítulo 11. Vamos al libro de los inicios. Génesis capítulo 11, verso 1 en adelante. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, es algo que Dios se dijo a sí mismo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Dios mismo nos deja saber que donde hay un acuerdo, aún para el mal, esto era para algo malo, dice, ya se pusieron de acuerdo. Y como hablan el mismo idioma y tienen la misma idea, ahora lo que se propongan lo van a lograr. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Los confundió con diferentes idiomas y los dividió. ¿Y sabes qué? Yo estoy seguro que Satanás, que era quien estaba atrás de esa soberbia y que estaba atrás de ese proyecto, observó y dijo, ¡oh! La división funciona.
Y yo puedo evitar que los hijos de Dios se pongan de acuerdo y así logren todo lo que se propongan. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí Dios envía una unción sobreabundante. Porque ahí Dios envía bendición y vida eterna en el acuerdo. Yo sé que me estoy dirigiendo en este momento a hogares donde puede haber profundas divisiones y profundos desacuerdos. Pero puede haber acuerdos aún. Y es en esos pequeños acuerdos donde se va a fincar una manifestación sobrenatural de Dios para ir venciendo cualquier muralla y cualquier obstáculo que haya dentro de tu hogar. Cualquier problema que haya emocional, financiero, va a ser resuelto por Dios en su tiempo si aprendemos a ponernos de acuerdo. Yo quiero pedirte que si estás con tu esposo o que estás con tu esposa, lo tomes ahorita del brazo y le digas: viejo, aunque me estás cayendo bien gordo, no le diga eso, vamos a ponernos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo en algo. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo sobre la tierra en algo, Dios nos escucha desde el cielo. Tome a su esposa y dígale: ¿en qué nos ponemos de acuerdo? Tenemos muchos problemas, hay mucho que no podemos ya ni siquiera platicarlo porque siempre terminamos en pleito. Pero podemos ponernos de acuerdo para nuestros hijos, para que venga sanidad sobre nuestro hogar, para que Dios nos prospere económicamente, para seguir andando en su camino. Tome a sus hijos, tome a su esposo, tome a su pareja. Yo le voy a pedir a mi esposa que pase. Pásale, Elma. Te prometo que no te voy a avergonzar, pasa. Toma hacia su esposa. ¿En qué nos ponemos de acuerdo hoy? Vamos a ponernos de acuerdo en algo, una cosa. Piensa en algo que nos pongamos de acuerdo y que le pidamos a Dios que bendiga esa área de nuestra familia ahorita, o de nuestra casa, o de nuestra economía, o de nuestra salud. Uy, tantas cosas. Hay tantas, pero elige una. En no discutir o discutir menos. Vamos a ponernos de acuerdo, mi esposa y yo, para no discutir o discutir menos. Vamos a pedirle a Dios. Usted desde su casa pídale a Dios, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Padre bendito, te queremos pedir, Señor, y nos estamos poniendo de acuerdo en que no nos gusta discutir, no nos gusta pelear, no nos gusta estar en desacuerdo, Señor. Yo te pido que traigas un espíritu, un entendimiento especial para nuestro hogar, Señor. Tu palabra dice que si nos ponemos de acuerdo en algo en esta tierra, Señor, tú nos escucharás desde los cielos. Te pedimos por nuestro matrimonio y te pedimos por todos los matrimonios que nos están escuchando, Señor. Trae reconciliación, Señor. Bendícenos, auxílianos, asístenos. Que el vínculo perfecto del amor nos establezca en el precioso nombre de Cristo. Amén. 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 Gracias, mi amor. Termino dirigiéndome ahora a aquellos que quizá dicen: pues, pastor, yo estoy solo, yo estoy sola. Yo no tengo ni con quién discutir. Bueno, un hijo de Dios, una hija de Dios nunca está solo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso el salmista escribiría en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Póngase de acuerdo, y muchas veces nos tenemos que poner de acuerdo con nosotros mismos, porque llegamos a ser divergentes. Queremos una cosa, pensamos una, pero hacemos otra.
La unidad de la iglesia depende de la unidad de la familia. Y la unidad de la familia depende de la integridad del individuo. Póngase de acuerdo con usted mismo. Y quiero despedirme con una palabra de Dios, que Dios se la dio a Josué en el capítulo 1, verso 9. Y que desde entonces se la da a su pueblo. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Que Dios te bendiga.